Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes pueden oír en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, también pueden ver todo mi contenido suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. O también pueden seguirme en mi cuenta de Instagram El Cuarto de Atrás 1, donde además de la lectura del video, también podrán ver todo el contenido que voy subiendo cada semana acerca del escritor invitado. Porque en El Cuarto de Atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos 2 de sus cuentos, ensayos, relatos, partes de su obra, uno en el podcast y otro en el video, para conocer un poco más de la escritura y del estilo del escritor invitado. Esta semana hemos invitado al escritor Miguel Briante. Miguel es un escritor, periodista y guionista argentino nacido en 1944 que escribió varios libros de cuentos, crónicas, artículos y entrevistas periodísticas y guiones para cortos y largometrajes en su país. En sus escritos, la ira, el odio y el rencor subyacen bajo su estilo sosegado y elegante. Su prosa es estimada por algunos como casi perfecta y dicen que su estilo es casi geométrico al hablar de la forma como maneja sus historias. Decían que no narraba hechos, sino el efecto de los hechos, y la conversación se vuelve el motor propio de cada una de sus historias. Uno de sus trabajos periodísticos más reconocidos fue una entrevista que logró con Juan Rulfo. Ustedes saben que Juan Rulfo era conocido por ser huraño y escurridizo y logró una bella pieza periodística. Murió en 1995 en un absurdo accidente casero. El cuento que hoy vengo a leerles se llama Capítulo Primero y dice así. No había esperanzas, lo dijo mi abuela mientras comíamos. Mi tío se limitó a mover la cabeza en un gesto ambiguo, casi torpe. El efecto de esas palabras iba a resucitar recién al rato en un sollozo de mi tía. Intentó disimularlo con otro ruido semejante que salió de su nariz, hasta usó el pañuelo. Pero fue inútil. Yo advertí que luchaba por no llevárselo a los ojos. En ese momento hubiera necesitado saber qué pensaban. En el patio de pronto las escenas volvieron una a otra mientras mi tío al pasar me acariciaba. Traté de apartarlas, retrocediendo hasta el lugar donde se amontonaba mi rabia. Sobre todo, me enfurecía que no se animaran a decírmelo, y anduvieran con palabras o gestos raros, como cuando jugaban a las barajas. Tu papá, había dicho la abuela, está muy mal, pero nada más. Nadie me decía por qué ahora pasaba todo el tiempo con ellos, o por qué a cada rato volvían las escenas, papá que tardaba en llegar, mamá diciéndome, vamos a buscar a tu padre. Pero no era así. Dijo, anda a buscar a tu padre. Era la 1 de la tarde en verano. Nadie por la calle. El pueblo a esa hora estaba siempre quieto. Seguía así hasta las 4. Antes estaba ese pequeño mundo de la siesta, la payana en el umbral del negocio, los viajes en el carro de don Juan o las charlas en el vagón del ferrocarril sobre la vía muerta. Caminé 2 cuadras. En el bar, tras la vidriera, vi a papá tumbado sobre una mesa. Entré. Papá, dije, vamos. Le toqué el hombro. Más allá de la mesa no había nadie. El dueño quería cerrar. Llévatelo de una vez, estaba diciendo con la mirada. Vamos, repetí. Entonces papá levantó la cabeza. Nunca supe cómo, por qué, pero en los ojos había algo, una especie de señal o de aviso. Miraban con una intensidad distinta, tan distinta que yo sentí miedo. No, dijo con voz decidida, una voz que nunca usaba al hablarme. No, déjame, no voy. Y me rechazaba con la mano, con los mismos ojos que volvían a ocultarse, mientras se derrumbaba sobre la mesa, hundiendo la cara entre las manos. ¿Qué tenés?, me preguntaron. Nene, ¿qué tenés? Había vuelto a entrar en la cocina, lavaban los platos. Tuve ganas de contarles todo. Sentí que enrojecía rápidamente, que estaba a punto de llorar.
Salí. Caminaba hacia la quinta mientras recordaba cómo, después de haber sacudido una vez más a papá, éste había repetido que lo dejara, mientras don Pedro decía, saliendo de atrás del mostrador: «Está bien, Vicente, es hora de comer. Hacele caso al pibe, andate». Y eso también me había dado rabia, que ese hombre le volviera a decir «Vicente, andate», y lo agarrara por los hombros como mamá hacía conmigo y lo arrastrara hacia la puerta. Rabia que papá no se parara solo y le dijera que se iba porque quería, que no necesitaba arrastrarlo. Pero solo murmuraba palabras incomprensibles. Después papá se dejó resbalar hasta el suelo, apretando la espalda contra la pared, y yo sentí un dolor extraño en algún lugar de mi cuerpo. Pero no el mismo dolor de siempre, no esa especie de vergüenza que soportaba todos los medios días cuando lo ayudaba a volver a casa. Lo demás, el pueblo, la gente en la ventana, no existía. Se iba borrando hasta quedar nada más que yo, ahí sobre papá, que era un ovillo desarmado en el suelo. Tenía miedo y buscaba, sin saber por qué, sus ojos. Y ahora, para colmo eso, 3 días en casa de la abuela sin ver a papá. Mamá había venido una sola vez. Además, en la mesa todos estaban serios. Cuando hablaban era para decir cosas que nunca entendí del todo. Y me miraban, todo el tiempo me miraban. Después mi abuela y mi tío me hablaban suavemente, me decían: «Mañana vas a ir a casa», me decían, «anda a jugar a la quinta». Pero de papá, nada, como si no existiera, como si no me acordara de que 3 días antes yo estaba repitiendo: «Vamos, papá». Y él contestaba: «No, Pablo, anda a casa, déjame». Andaba con mamá a casa y yo decía: «Vos también tenés que venir a casa, la comida está lista y mamá está esperando». Y lloraba, cómo lloraba también al volver solo y después, cuando veníamos con mamá y lo vimos de lejos acercarse tambaleante, apoyándose en las paredes y haciendo señas con las manos. Un ademán grotesco para señalar que lo esperáramos. Pero seguimos caminando, corriendo cuando lo vimos derrumbarse en mitad del asfalto al cruzar la primera calle. Tenía sangre en las manos cuando lo levantamos. Quise decir algo. Mamá tenía la misma cara apagada de siempre, solo un temblor en los labios y apenas los ojos un poco más abiertos, un poco más asustados, pero no hablaba. En el umbral de casa, papá había vuelto a caerse. Se quedó ahí hablando. Al bajar los ojos encontré los de mamá, sus 2 rostros unidos, casi debajo mío, tenían una mueca parecida, casi idéntica. El mismo gesto, volví a tener miedo y ese dolor inexplicable en algún lugar de mi cuerpo. La mirada de papá era la misma que había visto antes en el bar, y ahí estaba, otra vez, esa sensación extraña. Caminaba por la quinta. Tenía ganas de contarle todo eso a alguien en voz alta, decirle que mamá me mandó a comer. La mesa estaba detrás del negocio, oculta por un tabique. La comida se había enfriado y el ruido de los cubiertos, cada vez más lento, más apagado por mi propia angustia, tenía algo de triste como a la noche, cuando sonaban las campanas de la iglesia. Lentamente todo iba achatándose, reduciéndose al silencio. Las cosas habían resuelto inventar una nueva calma. Me sentí flotar envuelto en una capa transparente que no dejaba pasar ningún ruido como en los sueños. Y de pronto sucedió eso. Mamá dijo, y su voz fue repentina como un latigazo solo atenuado por la distancia: «Vicente, ¿por qué tomás?». Y enseguida, como si comprendiese que era demasiado dura, agregó en tono dulce otras palabras. Pero ya estaba hecho. Papá había estallado y pude adivinar que intentaba pararse. Mientras, gritaba que lo dejara tranquilo y yo sentía detrás del tabique cómo ella trataba de calmarlo. Imaginaba la lucha que estaban entablando en la puerta del negocio, mientras los gritos crecían, los insultos roncos, las voces que no hubiese querido escuchar. Y presionaba sobre mis orejas con los dedos continuamente hasta que llegó un ruido más fuerte que los otros. Cuando aparecí, papá estaba en el suelo, en el primer recuadro de la puerta. Por sobre su cabeza había un hueco y sangre deslizándose por el vidrio astillado. Mamá le sostenía el brazo. En el brazo, bajando desde el puño apretado, también había sangre. Y él decía que lo perdonara.
Ella decía, sí, está bien, Vicente, ahora vamos, tenés que dormir, y él decía eso, perdóname. Sentado sobre el pasto veía moverse las cañas lentamente, aleteaba un viento silencioso en la siesta. De pronto, una calma conocida anterior había ido rodeándome. Sentí ganas de llorar y lo hice silenciosamente, hundiendo la cara entre las manos, esperando que alguien viniera y me encontrara así. Pero no pasó nada, ya no podía esperar explicaciones de nadie. No me vieron cruzar el patio o abrir la puerta de alambre. Cuando pasé frente a una ventana, oí hablar a mi tío. Me quedé quieto con peligro de que volvieran a encerrarme. Sí, decía, está peor que otras veces. Y volvió a repetir que ya no había esperanzas. Después las voces se alejaron hacia el interior de la casa. Seguí caminando. Había barro en la calle, había un rostro de mujer asomado a una ventana del colegio de monjas. Pero también estaban ahí las escenas mostrándome cómo papá volvía a levantarse trabajosamente mientras lo ayudábamos. Y después la siesta. Yo trataba de simular que dormía. Papá vestido estaba tirado en la cama grande. Como en sueños oí entrar a mamá. Abrí los ojos, ella me miraba silenciosa y triste, como si quisiera decirme algo. Vino hasta mi cama y cuando abrió la boca comprendí que había ocurrido algo extraño, una especie de trampa, porque dijo que me vistiera, que me iba a llevar a casa de la abuela. Ahora volvía. La abuela, mis tíos, todo estaba atrás. Faltaba poco y nadie me había detenido. Al llegar a la cuadra de casa, vi al carro de don Juan avanzando lentamente como si viniera a mi encuentro. Después, un grupo de gente rodeando algo frente a casa. En el mismo instante en que empezaba a correr, sentí el ruido de un coche que se ponía en marcha. Recordé de golpe las palabras de mi tío, los ojos de papá. Seguí corriendo y me metí entre la gente. Un coche blanco, alargado, tal vez el mismo que yo viera muchas veces frente al hospital, había llegado a la esquina, doblaba, perdiéndose de vista. Entonces vi a mamá. Estaba en medio de la calle con los brazos apretados al cuerpo. Avanzó hacia mí y me puso la mano en el hombro. Sobre el ruido del motor que se alejaba, el sonido de la sirena vertiginoso comenzó a crecer en la distancia. Y hasta aquí va este cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la historia, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.